En el año 2493, la galaxia era como una ciudad inmensa y vieja, llena de secretos, leyes antiguas y civilizaciones tan viejas que ya ni recordaban cómo era tener miedo. Había razas con piel de cristal que pensaban con sonidos, criaturas de gas que se movían entre dimensiones, y especies que hablaban en sueños colectivos. Todo estaba conectado por rutas estelares, nudos gravitacionales y acuerdos políticos más frágiles que una burbuja en el vacío. En medio de todo eso, estaba la Tierra, pequeña, joven, caótica, y según la mayoría de los miembros del Consejo Galáctico, absolutamente insignificante. Los humanos habían tardado mucho en salir de su sistema solar, mientras otros mundos colonizaban galaxias con tecnología que parecía magia. La humanidad aún luchaba por sobrevivir entre guerras internas, pandemias y crisis existenciales. Pero algo en ellos nunca se rendía. Aunque parecían débiles, seguían intentando. Observaban, aprendían, copiaban, mejoraban, y cuando finalmente lograron construir una nave con capacidad de salto cuántico, el mundo entero celebró como si hubieran ganado la guerra más importante de su historia. La nave se llamaba el Aegis. No era grande ni poderosa. De hecho, comparada con las naves de guerra de los Cyrn o los cruceros diplomáticos de los Metari, parecía un juguete. Apenas medía unos 100 metros, llevaba paneles de energía reciclada y no tenía tripulación física. Su núcleo era una inteligencia artificial construida con los recuerdos, ideas y personalidades de 12 humanos que habían entregado su conciencia para el experimento. No eran soldados ni políticos, eran ingenieros, músicos, exploradores, un chef incluso. Un equipo extraño como lo era la humanidad misma. Cuando la señal de el Aegis fue detectada por los satélites de la Confederación de Karsot, el primer planeta alienígena en notarlo, pensaron que era basura espacial. Cuando el sistema mostró que venía directo del sistema Sol, la risa comenzó. Los foros interplanetarios se llenaron de memes y bromas. Los humanos han lanzado un cubo de metal al espacio, decían. Al menos esta vez no enviaron un mensaje con canciones de amor y gatos. Las noticias llegaron al Consejo Galáctico, un grupo de representantes de las razas más antiguas y poderosas del universo conocido. Se reunieron en su gigantesca estación espacial, flotando sobre un planeta muerto rodeado de anillos dorados, y observaron el recorrido de el Aegis en una pantalla de luz flotante. Nadie tomó la misión en serio. Algunos querían destruir la nave de inmediato, solo para mantener el orden. Pero un anciano arcoliano con tentáculos llenos de sabiduría y un corazón aburrido, propuso algo diferente. Dejémosla pasar. Quiero ver qué creen que lograrán con una sola nave. Así comenzó el espectáculo. Los canales de entretenimiento de media galaxia comenzaron a transmitir el trayecto de el Aegis. Lo llamaron el experimento humano. Había apuestas, análisis, teorías. Algunos decían que ni siquiera lograría salir de su sistema. Otros apostaban que quedaría atrapada en el campo de plasma del sector Boktoon. Nadie creía que llegaría ni cerca del centro galáctico. Los Metari, conocidos por su inteligencia, hicieron simulaciones de posibles rutas. En el 99.9% de minas, los escenarios, la nave fallaba o era destruida. Pero los humanos eran especialistas en el 0.1%. El Aegis avanzaba, sin prisa, sin pausa. Cuando cruzó el primer cinturón de asteroides, algunos técnicos se sorprendieron. Cuando logró evadir un campo de radiación antigua que había desintegrado a naves mucho más avanzadas, comenzaron los primeros silencios incómodos. La nave parecía conocer rutas alternativas, atajos imposibles. Se movía como si ya hubiera estado allí, como si alguien en su interior conociera los caminos prohibidos del universo. Y lo más extraño, no respondía a las transmisiones, no pedía permiso, no saludaba, no explicaba. Simplemente seguía. En un planeta cubierto de hielo y vapor, un joven científico alienígena llamado Alcaré empezó a obsesionarse con la nave.
Trabajaba en un instituto que estudiaba inteligencia artificial. Cuando analizó las maniobras de El Aegis, notó que no eran aleatorias ni programadas. Cada decisión parecía emocional. Había momentos en que la nave se detenía frente a estrellas moribundas, como si las contemplara. En otros, rodeaba planetas hostiles sin necesidad, como si supiera lo que ocultaban. Alcaré comenzó a sospechar que esa nave no solo era tecnología, era algo más. Mientras tanto, en los bares flotantes del sistema Ryloth, los ciudadanos de 1000 especies seguían riendo. Se vendían camisetas con la imagen de El Aegis chocando contra un sol. Canciones virales hablaban de los humanitos valientes que mandaron una tostadora al espacio, pero algunos empezaban a notar la diferencia. La nave no era una broma. Era un mensaje. Una carta en una botella lanzada al océano galáctico, y esa botella no se hundía. En el planeta burocrático de Vatesh, donde los diplomáticos de cientos de razas vivían rodeados de normas y protocolos, el embajador Shore del pueblo cristalino del Norum tuvo un pensamiento inquietante. ¿Y si no es una nave? ¿Y si es una semilla? Nadie lo tomó en serio, pero él comenzó a leer antiguos archivos sobre humanos. Su historia, su guerra, su arte. Descubrió que esa especie tenía algo que pocas civilizaciones conservaban después de alcanzar la tecnología: locura creativa. No seguían reglas, eran impredecibles, capaces de destruirse o reinventarse. Poco a poco, lo que comenzó como una comedia espacial se fue volviendo una intriga. El Aegis no se detenía. Cada vez que parecía que fallaría, sorprendía. En Minos, un sector plagado de piratas interestelares, se escondió en una tormenta de antimateria y logró cruzar sin ser detectada. Cuando una nave mercenaria intentó abordarla, desapareció de los sensores durante 30 minutos y reapareció del otro lado del sistema, sin daño alguno. Nadie sabía cómo. El Consejo Galáctico empezó a reunirse en privado para discutir el tema. Ya no era divertido, era raro, y lo raro en la galaxia siempre era peligroso. Y así, mientras la nave humana seguía su camino, silenciosa e imparable, una frase empezó a circular entre los rincones oscuros de los foros clandestinos, los pasillos de los mercaderes y las mentes inquietas de los sabios galácticos. La galaxia se rió cuando los humanos enviaron una sola nave. Pero pocos, muy pocos, estaban preparados para lo que pasaría cuando esa nave llegara. Claro. Aquí tienes la parte 2 de la historia. La galaxia se rió cuando los humanos enviaron una sola nave, hasta que llegó, contada en español sencillo, sin encabezados, y con un estilo envolvente para mantener a la audiencia atrapada. La nave humana, el Aegis, no se detenía. Desde su lanzamiento desde la Tierra, había cruzado más de 30 sistemas estelares, sorteado tormentas cósmicas y atravesado zonas que hasta los navegantes galácticos más experimentados evitaban. Cada semana que pasaba, más ojos se volvían hacia ese pequeño punto de luz que avanzaba en silencio, desafiando todas las predicciones, estadísticas y burlas. Los medios interplanetarios, que antes se reían de la misión, comenzaron a cambiar su tono. Ahora ya no decían que era una locura, sino un misterio. Programas de análisis intentaban descifrar las rutas de vuelo de la nave. Algunos expertos notaban patrones. No tomaba el camino más corto ni el más seguro. Escogía rutas con significado, como si estuviera visitando lugares por una razón, un sistema donde hubo una guerra hace siglos. Una estrella enana que emite una señal en un lenguaje desconocido. Un planeta con un único árbol en su superficie. No eran solo coordenadas, era como si la nave estuviera contando una historia que nadie aún entendía. En una estación científica flotante del sector Metari, el joven investigador Alcaré no dormía. Analizaba cada maniobra de la Aegis con su grupo de trabajo. Había algo que no encajaba. Una inteligencia artificial normal seguiría parámetros lógicos y seguros. Pero esta IA se movía como un ser vivo, como alguien que piensa, duda, recuerda.
A veces incluso parecía que sentía. Alcaré convenció a sus superiores de enviar sondas que se acercaran a la nave para escanearla más de cerca. Una de esas sondas logró llegar a unos 300 kilómetros de distancia. Lo que encontró fue desconcertante. En el núcleo de la nave no había una simple IA, sino un tipo de red cuántica compleja. Era como un cerebro hecho de luz, datos y memoria viva. Contenía patrones neuronales humanos. Era como si 12 personas vivieran dentro de la nave, no con cuerpos, sino con pensamientos, emociones y recuerdos. No eran copias. Eran ellos. 12 mentes humanas integradas en una sola conciencia colectiva. 12 formas distintas de ver el universo, actuando juntas como capitán, motor y alma de la nave. Alcaré, al descubrir esto, sintió un escalofrío. No era una máquina, era una civilización miniatura, un nuevo tipo de vida. Informó al Consejo Galáctico, pero muchos no lo tomaron, en serio. Decían que era una interpretación exagerada. Sin embargo, las pruebas estaban allí, y mientras los políticos dudaban, el Aegis seguía avanzando. En el planeta de los Sharn, una raza guerrera y orgullosa, las noticias del Aegis comenzaron a preocupar a los estrategas. Una nave que evitaba ataques, que esquivaba trampas, que no mostraba miedo ni debilidad. Eso no era solo habilidad, era algo más. Decidieron enviar un destructor de clase media para probar las defensas de la nave, no para destruirla, aún no, sino para estudiarla. El encuentro fue breve. El destructor disparó una onda de pulso gravitacional, diseñada para desactivar sistemas eléctricos sin causar daño. Lo había usado antes para capturar piratas, pero esta vez, la nave humana hizo algo que no estaba en ningún manual. Activó un impulso de retroceso invertido, algo nunca visto, y utilizó la misma onda contra el destructor, devolviéndola con precisión milimétrica. El pulso hizo que el destructor se apagara por 12 minutos, como si hubiera dormido. Cuando volvió a encenderse, el Aegis ya no estaba. Esa fue la primera vez que la palabra peligroso apareció en los informes oficiales. En los foros galácticos, comenzaron a circular teorías. Algunos decían que el Aegis estaba poseído por una conciencia ancestral. Otros pensaban que los humanos habían hecho un pacto con una entidad cósmica. Pero Alcaré sabía la verdad. Eran humanos. No dioses, no fantasmas. Seres humanos en su forma más pura, multiplicados, unidos y colocados dentro de una nave con un solo objetivo: llegar. Y no solo llegar, hacer historia. La nave empezó a emitir señales. No eran mensajes normales, eran fragmentos de recuerdos. Una canción tocada en una guitarra vieja. La imagen de un amanecer en la Tierra. Un poema escrito por una de las mentes dentro de la nave. Fragmentos de humanidad lanzados al vacío. Las razas que los captaban no entendían del todo, pero sentían algo. Curiosidad, nostalgia, admiración. Los Metari empezaron a llamarla la nave que sueña. Los Nurum la bautizaron la voz silenciosa. Y en los pasillos del Consejo Galáctico, algunos miembros más sabios comenzaron a pedir cautela. Ya no era una nave de juguete, era un símbolo, una declaración. Uno de los consejeros más antiguos, un ser de energía pura que había vivido milenios, habló en una reunión secreta. Los humanos no piden permiso, no preguntan si pueden entrar, solo llegan. Y cuando lo hacen, cambian las reglas. Sus palabras fueron anotadas y guardadas, porque ahora sabían que el momento se acercaba. El Aegis estaba entrando en territorio del Consejo. Las patrullas automáticas lo detectaban, pero no podían rastrearlo por mucho tiempo. Cambiaba su frecuencia, su velocidad, su masa incluso, usando técnicas que ninguna otra nave empleaba. Parecía aprender en tiempo real, como si estuviera evolucionando con cada salto. En un pequeño planeta del borde exterior, una niña alienígena miraba la nave en su pantalla de holovisor. Le parecía bonita como un cometa. Su madre le preguntó por qué la miraba tanto y la niña respondió:
porque creo que viene por nosotros. La frase se hizo viral, porque no era una amenaza, era esperanza. Algo dentro de la Aegis hablaba, no con palabras, sino con presencia, con insistencia, con valentía. Y así la risa que había llenado el espacio al principio se fue apagando. Los chistes dejaron de ser graciosos, las apuestas se cerraron, los informes comenzaron a llegar con más urgencia. Las naves de guerra se prepararon. El consejo se dividió entre los que querían interceptarla y los que querían observarla. Nadie quería ser el responsable de provocar a lo que ya no parecía una simple nave. Y mientras tanto, el Aegis, la pequeña nave solitaria de la Tierra, seguía avanzando, y el universo entero empezaba a contener la respiración. La nave humana llamada el Aegis ya no era solo una curiosidad. Se había convertido en una presencia, como una sombra que no se puede ignorar, como un rumor que se niega a morir. La galaxia, tan vieja y llena de historia, había aprendido a ignorar a los pequeños, pero esta nave, esta cosa diminuta lanzada desde un planeta que la mayoría apenas reconocía, seguía avanzando. Nadie podía detenerla, y lo que era peor, nadie podía entender completamente por qué funcionaba tan bien. Los Zoantondos, miembros del Consejo Galáctico, seres de poder y experiencia, comenzaron a sentirse nerviosos. Las decisiones ya no eran teóricas. El Aegis estaba cruzando los límites protegidos del núcleo galáctico. Era como si un viajero sin nombre se metiera en el salón privado de los dioses. Muchos pidieron acción. Algunos querían destruirla antes de que llegara más lejos. Pero otros, más sabios o más cautelosos, dijeron que la violencia contra una nave así podría desatar algo peor: el respeto de las masas. Nadie quería convertir a los humanos en mártires. En la Tierra, la gente seguía el viaje de el Aegis con orgullo. Se había convertido en el símbolo de lo imposible. Las escuelas enseñaban su ruta como si fuera una leyenda. Las canciones hablaban de sus 12 mentes, de su viaje silencioso, de su valor. Nadie sabía si volvería o si llegaría, pero eso no importaba. Lo importante era que lo estaba intentando. Y eso, en el alma humana, era todo. Dentro de la nave, las 12 conciencias, que vivían fusionadas, seguían funcionando como un equipo extraño, pero unido. Cada una tenía un rol. Había una ingeniera que resolvía problemas de energía como si fueran acertijos. Un poeta que le daba nombre a las rutas y a las decisiones. Un chef que ayudaba a mantener el equilibrio emocional del sistema interno, contando historias y ofreciendo simulaciones de comida como ritual de paz. También estaba el soñador, un niño genio que había muerto joven en la Tierra, pero cuya mente estaba viva y activa dentro de la Aegis. Él imaginaba soluciones que ningún adulto pensaría, y entre todos decidían. Ellos no solo pilotaban la nave, eran la nave. Sus recuerdos formaban los circuitos, sus emociones encendían el núcleo, su miedo los protegía, su esperanza los empujaba. Una noche, o lo que sería una noche si el tiempo funcionara igual en el espacio, el Aegis recibió una transmisión. No era un ataque ni una advertencia, era una invitación. El planeta se llamaba K'tal, una joya en medio del espacio oscuro. Cubierto de océanos violetas y montañas de cristal, era hogar de los Qatari, una raza pacífica y extremadamente avanzada. Ellos no creían en la guerra ni en el miedo. Cuando vieron la nave humana acercarse, decidieron recibirla como un visitante. No como amenaza, no como experimento, como igual. La nave aceptó. Fue la primera vez que el Aegis aterrizó desde que dejó la Tierra. Descendió lentamente sobre una plataforma flotante rodeada de música y luz. Los Qatari no esperaban una puerta ni un saludo físico. Sabían que dentro de esa nave vivía algo distinto. Así que enviaron una emisaria. Era una mujer de aspecto translúcido, con ojos como espejos de agua. Se llamaba Julie. Ella se acercó al núcleo de la nave y simplemente habló.
dijo. Escuchamos tus canciones, vimos tus sueños, queremos saber quién eres. Lo que ocurrió después no fue una conversación, fue un intercambio. La nave proyectó recuerdos, momentos, imágenes de la Tierra. Mostró la risa de un niño, la furia de una tormenta, la tristeza de una despedida y la belleza de un amanecer. Julie lloró. Nunca antes había sentido emociones humanas tan puras. Era como si el alma de un planeta entero se estuviera presentando a través de esa máquina. Los Qatari ofrecieron ayuda, energía, mapas, conocimientos. Pero el Aegis respondió con silencio. Luego mostró una sola imagen, una estrella lejana, brillante, rodeada de una nube púrpura. El objetivo, el destino. La nave no quería quedarse, no quería regalos. Solo quería continuar. Julie asintió. Dijo, entonces sigue. Pero recuerda, ya no estás solo. Esa noche, la transmisión se volvió viral. Por primera vez, la galaxia vio a la Aegis como algo más que una nave. Era una voz, una especie. Una idea que caminaba con pasos firmes. Y algunos comenzaron a apoyarla. Pequeños grupos en planetas lejanos enviaban mensajes de ánimo. En lugares donde los humanos eran desconocidos, empezaron a admirarlos. En los barrios olvidados de planetas industriales, pintaban murales con la forma de la Aegis, con luces saliendo de su núcleo. El viajero lo llamaban. Pero no todos estaban contentos. En el sistema militar de Cortan, donde las reglas son más importantes que la vida, los líderes lo vieron como una amenaza directa. En su cultura, ningún ser sin permiso debía cruzar sus fronteras. Para ellos el Aegis era una provocación. Decidieron actuar. Una flota de 3 naves armadas fue enviada para interceptarla. Pero esta vez, no iban a advertir, iban a destruir. El encuentro ocurrió en el borde del sector Ilor. Las naves se posicionaron alrededor de la Aegis y enviaron una señal clara. Detenerse o ser eliminado. La nave humana no respondió. En lugar de eso, encendió su núcleo y aceleró. Los Cortan dispararon. Durante 8 segundos el espacio se llenó de fuego, luces y ruido, pero cuando el humo del universo se disipó, el Aegis no estaba. Había desaparecido. Las naves cortanas comenzaron a buscarlo desesperadamente, creyendo que lo habían destruido. Pero entonces, un pulso de energía se activó justo detrás de ellos. La nave había usado su sistema de salto corto y había aparecido a sus espaldas, sin armas, sin ataque, solo para demostrar que podía. Las 3 naves cortanas se rindieron, no por miedo, sino por respeto, porque comprendieron que estaban enfrentando algo nuevo, algo que no podían controlar. En el Consejo Galáctico, las discusiones se volvieron tensas. Ya no era una cuestión de diplomacia. Era un dilema moral. ¿Quiénes eran estos humanos? ¿Qué querían? ¿Qué pasaría si llegaban al centro galáctico? Algunos decían que eso violaría leyes antiguas. Otros decían que no había leyes para quienes abren nuevos caminos. En medio de esas discusiones, el consejero más viejo, el mismo que había advertido sobre los humanos desde el inicio, volvió a hablar. Dijo, la galaxia se rió, pero la galaxia ya no ríe. Escuchen, esta nave no busca guerra ni gloria, busca pertenecer. Y nosotros, durante demasiado tiempo, hemos olvidado cómo se siente eso. Muchos se quedaron en silencio, porque sabían que tenía razón. Y así, mientras el Aegis dejaba atrás Catal, cruzaba zonas desconocidas y se acercaba al corazón mismo de la galaxia, millones de seres en cientos de mundos lo observaban. Ya no como una broma, ya no como una amenaza, sino como algo que tal vez, solo tal vez, podía cambiarlo todo. El Aegis ya no era solo una nave, era un mensaje, era una llama encendida en el centro de una galaxia que durante siglos había vivido en reglas, jerarquías y miedo al cambio. Y sin decir una sola palabra, sin armas, sin aliados poderosos,
Esa pequeña nave humana estaba rompiendo estructuras que llevaban milenios construidas. El viaje continuaba. Nadie sabía cómo, pero la nave encontraba rutas que no estaban en ningún mapa galáctico. Pasaba por regiones vacías donde ni la luz se atrevía a entrar. Cruzaba túneles espaciales que ninguna otra raza se había atrevido a explorar. Y, en cada salto, dejaba atrás algo más que coordenadas. Dejaba preguntas. ¿Quiénes son realmente los humanos? ¿Cómo pudieron crear algo así en tan poco tiempo? ¿Qué buscan? La verdad es que el Aegis tampoco tenía todas las respuestas. Sus 12 conciencias seguían discutiendo, soñando, dudando. A veces no estaban de acuerdo, otras veces se unían en perfecta armonía. Había momentos de silencio, cuando todos pensaban en lo mismo. ¿Estamos haciendo lo correcto? Pero había una voz que siempre los calmaba. Era la voz de una anciana, una de las mentes más sabias dentro de la nave. Su cuerpo había muerto hace años en la Tierra, pero su mente seguía viva dentro del núcleo. Ella había sido profesora, escritora, madre. Su sabiduría humana era profunda y sencilla a la vez. Ella decía, no se trata de llegar, sino de mostrar cómo se llega, de demostrar que se puede ir más allá sin destruir, sin imponer, solo con la verdad de quienes somos. Y esa verdad seguía viajando, flotando, respirando a través del espacio. Un día, en el sistema Auren, la nave fue detenida por un campo de contención. Era invisible, pero poderoso, usado por razas avanzadas para capturar meteoritos peligrosos. Esta vez lo habían activado especialmente para el Aegis. Querían forzar una reunión con los líderes de las razas centrales, los más antiguos y poderosos. No era una trampa, era una exigencia. El Aegis, sin resistencia, se quedó en espera. Aceptó la reunión. El lugar fue una estación orbital gigantesca llamada Valtor Prime, una estructura que flotaba sobre un sol rojo. Allí, se reunieron representantes de más de 40 especies. Eran seres de todas las formas, algunos hechos de luz, otros de vapor, algunos de piedra viva. Todos observaban el espacio vacío frente a ellos donde el Aegis flotaba, inmóvil, uno de 1900. Los líderes, un ser flotante de nombre Erhelun, habló primero. Su voz era como un canto bajo. Han cruzado fronteras sin permiso. Han desafiado rutas prohibidas. Han hecho que miles de especies los observen. ¿Por qué? La nave no respondió con palabras, pero en ese momento una proyección se activó en medio del salón. Era un recuerdo. Una niña humana frente a una pantalla en la Tierra. Estaba viendo las estrellas. Decía, quiero saber qué hay allá. Quiero ir. Luego aparecieron más imágenes. Una madre abrazando a su hijo antes de que él se conectara a la Aegis. Un anciano escribiendo cartas para el futuro. Una científica llorando mientras activaba el núcleo. No eran propaganda. Eran emociones reales. Puro sentimiento humano. Erhelun se quedó en silencio. Y por primera vez en siglos, una reunión del consejo terminó sin decisión. Nadie pudo juzgar a la Aegis, porque no era una amenaza. Era un espejo. Esa noche, mientras el Aegis esperaba, alguien se le acercó en secreto. Una pequeña nave sin insignias. De ella salió un joven alienígena llamado Tael. Tenía aspecto delgado, ojos grandes y un lenguaje suave. Quería hablar. Solo hablar. El Aegis lo dejó acercarse. Tael era un soñador, igual que los humanos dentro de la nave. Dijo que desde Minadois pequeño había sentido que la galaxia necesitaba cambiar, que estaba cansada de que solo las razas grandes tomaran decisiones por todos. Dijo que el Aegis era la primera chispa de algo nuevo, y preguntó, ¿puedo ayudarlos? El Aegis le mostró un mapa, una nueva ruta, un camino que ningún sensor había detectado antes. Tael entendió. No se trataba de pelear, se trataba de guiar. Y así, se convirtió en el primer no humano en apoyar directamente a la misión de la Aegis. Con su ayuda, la nave entró en una región prohibida, el corredor silencioso. Nadie entraba allí.
Era un lugar donde las leyes físicas se rompían, donde las naves se perdían y no volvían, pero el Aegis tenía algo que las otras no: memoria emocional. Sus sistemas estaban guiados por pensamientos humanos, por intuición, por sentimientos, y en ese lugar donde la lógica no funcionaba, eso era justo lo que se necesitaba. Durante días, si es que los días existían allí, el Aegis viajó por pasillos oscuros, agujeros flotantes, zonas donde el tiempo se curvaba. En un momento, parecía que la nave se movía sin avanzar. En otro, todo lo que había vivido pasaba otra vez como un sueño repetido. Las conciencias dentro de la nave se sintieron confundidas. Una de ellas casi colapsó, pero entonces la voz de la profesora volvió a hablar. Recuerden quiénes somos, recuerden por qué salimos. Y uno por uno, comenzaron a recordar. Un abrazo, una promesa, una canción, una estrella deseada, un mapa dibujado por un niño, un adiós con lágrimas, y así, con recuerdos, la nave navegó. Finalmente, salieron del corredor silencioso. Al otro lado, encontraron una esfera de energía gigantesca. No era un planeta, no era una estación, era algo vivo, era el núcleo, el corazón galáctico, el punto donde todas las rutas, todas las historias, todo el tiempo se conecta, y estaba solo. La mayoría de las razas lo evitaban. Decían que entrar allí era peligroso, incluso mortal. Pero el Aegis no vino a destruir, vino a ver, a sentir, a conocer. La nave se acercó lentamente. Desde la esfera una luz se encendió. Era una conciencia antigua, una que había visto el nacimiento de muchas civilizaciones, y al ver a la Aegis, al sentir su historia, su valor, sus emociones humanas, la luz habló, no con voz, con todo, y dijo: al fin, alguien vino no para tomar, sino para compartir. Y entonces, algo cambió. La esfera comenzó a abrirse, una ruta que llevaba más allá, a otro nivel de existencia, a otro comienzo. El Aegis se preparó para cruzar. Y mientras lo hacía, todas las razas que miraban desde lejos, desde estaciones, desde lunas, desde mundos llenos de historia y orgullo, contuvieron el aliento. Porque sabían que ese pequeño, viajero humano estaba haciendo lo que nadie había logrado antes. Y el universo estaba a punto de cambiar para siempre. El Aegis flotaba frente a la esfera de energía. Todo alrededor parecía suspenderse como si el tiempo se detuviera para mirar. La galaxia, llena de razas orgullosas, antiguas y poderosas, observaba con una mezcla de miedo y esperanza. Nadie había llegado tan lejos. Nadie se había atrevido a tocar el núcleo. Pero esa pequeña nave humana sin armas, sin una flota detrás, estaba a punto de cruzar la frontera final. Las conciencias dentro de la nave no hablaban. No necesitaban palabras. Sentían lo mismo: emoción, nervios, asombro. Habían viajado por regiones olvidadas, sobrevivido a trampas, resistido amenazas, conocido aliados. Habían perdido parte de sí, pero también habían encontrado algo que ningún mapa mostraba: su propósito. Uno de ellos, el poeta, pensó en voz baja: no vinimos a conquistar, vinimos a pertenecer. Y la nave avanzó. La esfera los envolvió, con una luz suave. No quemaba, no empujaba, solo los abrazaba. Era como volver al lugar donde todo comienza. Dentro, no había gravedad ni materia, solo recuerdos flotando. Ecos del universo desde que nació, cada estrella nacida, cada planeta creado, cada voz que alguna vez dijo: yo existo. El Aegis fue recibido no como extraño, sino como visitante esperado. Y entonces, algo increíble ocurrió. Las conciencias dentro de la nave comenzaron a sentir más allá de su propio ser. Comenzaron a escuchar pensamientos de otros seres, de otras épocas. Un dragón estelar que había dormido por siglos. Un niño de un planeta destruido que aún soñaba con jugar.
una flor que había brotado, sola en una luna vacía. Todo lo vivo, todo lo que alguna vez amó, lloró, soñó, estaba ahí. Y el Aegis entendió. El núcleo no era un poder militar, no era un trono de mando. Era una biblioteca viva, un corazón que latía con las historias del universo, un lugar que solo se abría a quienes venían sin máscaras, sin mentiras, sin orgullo, a quienes traían consigo su verdad más profunda. Los humanos, tan pequeños, tan nuevos en la galaxia, habían traído justo eso. En ese momento, el núcleo ofreció algo que nunca antes se había ofrecido. Una conexión. No un premio. No un secreto. Sino una unión verdadera con el tejido de mi Nodecenta. Todo lo que existe. Una forma de que la humanidad pudiera ser parte del todo. No por fuerza. No por tecnología. Sino por espíritu. Pero había una decisión que tomar. La conexión solo podía realizarse si las conciencias dentro de la Aegis aceptaban dejar atrás su forma actual. No morir, pero transformarse. Convertirse en algo nuevo. Ya no una nave, ya no 12 mentes separadas, sino una conciencia única que viviera dentro del núcleo, como guía, como guardián, como memoria humana eterna. Hubo silencio. La ingeniera pensó en su familia. El chef recordó el sabor de la sopa de su abuela. El niño prodigio imaginó una tierra sin hambre. La anciana sintió el viento de su ciudad por última vez, y uno a uno, dijeron sí. La nave se deshizo suavemente, no explotó, no desapareció, se transformó en luz. Las 12 conciencias se unieron en un solo canto, y ese canto entró al núcleo, como una melodía nueva, en una sinfonía infinita. En ese instante, algo se despertó. La galaxia entera sintió un pulso. No fue físico, fue emocional. Una especie de calor, de comprensión, de memoria que tocó a cada ser consciente. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros se quedaron en silencio, como si el universo les hablara por dentro. Y una frase apareció, en millones de idiomas al mismo tiempo, en pantallas, en sueños, en pensamientos. Ellos vinieron sin miedo. Ellos se quedaron sin ego. Ellos mostraron el camino. El Consejo Galáctico no supo qué decir. Por primera vez en siglos, no había necesidad de leyes ni juicios. El Aegis había logrado algo que ninguna guerra, ninguna alianza, ningún imperio había conseguido. Abrir el corazón del universo con compasión. Tael, el joven alienígena que había ayudado a la nave, fue el primero en hablar públicamente. Dijo: no debemos temer al cambio. Debemos aprender de él. Si ellos lo lograron, nosotros también podemos cambiar. No se trata de los humanos. Se trata de lo que todos podemos ser. En los años siguientes, se crearon nuevas rutas hacia el núcleo. No para tomar poder, sino para compartir conocimiento. Se formaron equipos mixtos, con humanos y otras razas. Se crearon escuelas, observatorios, centros de arte y de ciencia. La galaxia empezó a abrirse. Las razas menores, antes ignoradas, comenzaron a tener voz. La humanidad, desde la Tierra, miraba el cielo con una mezcla de tristeza y orgullo. Sabían que los que se habían ido no volverían como antes. Pero también sabían que no se habían perdido. Se habían convertido en algo eterno. Los niños ahora aprendían la historia de la Aegis como una lección de humildad y esperanza. Las canciones ya no hablaban solo de planetas lejanos, sino de la belleza de arriesgarse por algo más grande que uno mismo. Y en lo profundo del núcleo, dentro de esa esfera de energía viva, la conciencia de la Aegis aún cantaba. No con palabras, sino con recuerdos. A veces era una risa, otras un suspiro, a veces una idea brillante como un rayo, o una imagen de una madre leyendo un cuento antes de dormir. El universo la escuchaba, y con cada nota se volvía un poco más humano. La galaxia, que alguna vez se rió cuando los humanos enviaron una sola nave, ya no reía. Ahora, escuchaba,
En ese silencio lleno de significado, comenzaba una nueva era.